Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Soy Ruth Caravantes Vidriales del equipo de APN España y en nombre de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión del Estado español quiero agradecer la presencia de todas las personas que hoy estamos aquí en la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En primer lugar, agradecer a la representación de la Comisión Europea en España por acoger nuestra jornada. Muchas gracias. Agradecer por acompañarnos a las autoridades y representantes institucionales. Como no, a mis compañeras y compañeros del tercer sector, porque vuestro papel es imprescindible en la defensa de los derechos sociales. Y de manera muy especial, a aquellas personas en situación de pobreza cuya vida en constante emergencia muchas veces no les permite acudir a estos actos, pero cuya lucha cotidiana sostiene la lucha contra la pobreza. En el día de hoy, y tras la bienvenida que nos van a hacer, vamos a presentar los principales datos del capítulo Pobreza y Territorio del 15º Informe del Estado de la Pobreza en España y quiero solo hacer algunos apuntes de algunos datos que nos preocupan y en los que luego profundizaremos. El primero de ellos es que las diferencias territoriales entre las comunidades del norte y del sur se ven agravadas. Las causas de estas diferencias territoriales tienen factores históricos y demográficos, pero también es una realidad que vivimos en un Estado cuyas comunidades autónomas tienen gran parte de competencias en materia de erradicar la pobreza y la exclusión. Si se aplican estas políticas, si no se aplican, o el modo en que éstas se aplican, es decisivo. De hecho, en el informe destacamos el papel que las prestaciones públicas tienen en la prevención de la pobreza, aunque ciertamente queremos que haya mejoras urgentes, sobre todo porque estas políticas no están demostrando la misma eficacia en las situaciones de pobreza más severa, muchas veces por razones burocráticas o porque personas, dependiendo de su situación administrativa, pueden acceder o no a estas políticas. Entre esas competencias de las que hablábamos encontramos la educación, la sanidad o la vivienda. Y esta última, la vivienda, se convierte en un factor empobrecedor de la población en todas las comunidades autónomas. En los últimos 10 años, la subida del precio del alquiler ha aumentado un 39% a nivel estatal y se ha agravado especialmente en algunas comunidades autónomas, entre ellas Islas Baleares, Canarias o la Comunidad de Madrid. Preocupa la situación específica de las familias con niñas, niños y adolescentes, ya que la pobreza infantil en España, que alcanza más del 29%, es la tasa más alta de toda la Unión Europea, casi 10 puntos por encima de la media comunitaria, con un sistema de complementos de ayuda a la infancia que se muestra insuficiente. En el informe comprobamos también que el mero crecimiento económico no se traduce automáticamente en el descenso de la pobreza. Por ello, en APN insistimos que el foco ha de estar en políticas redistributivas. Y de ello vamos a hablar también en el segundo panel, políticas fiscales para la cohesión social y territorial. Vamos a hablar sobre qué factores ha de tener nuestra fiscalidad para responder a un sistema de fiscalidad justo. Estamos en la Sala Europa y no queremos dejar de recordar que en este momento se está diseñando la primera estrategia europea de lucha contra la pobreza. Esperamos que el resultado sea tan ambicioso como lo somos las organizaciones del tercer sector y las personas expertas por experiencia que estamos implicadas en el proceso. Desde APN, uno de nuestros propósitos fundamentales es que la estrategia integre la lucha contra la porofobia, porque no basta con erradicar el factor material de la pobreza. Necesitamos también hacer frente y combatir la discriminación y el estigma que la acompaña y que tanto sufrimiento produce en las familias que sufren pobreza. Esto es crucial porque de cómo miramos las políticas sociales, de cómo miramos la pobreza, depende de cómo definimos las políticas sociales. Si como un ejercicio de caridad o como una ampliación de derechos. Las entidades y redes que formamos parte de APN lo tenemos claro. La lucha contra la pobreza es una lucha por ensanchar la democracia. En ese mismo espíritu de defensa de los derechos humanos, no queremos abrir este acto sin expresar nuestro rechazo al genocidio cometido en Gaza. Esperamos que cualquier acuerdo de paz cuente verdaderamente con el pueblo palestino para reconstruir su futuro y que la Unión Europea, como garante de derechos humanos y democracia, asuma un papel activo para garantizar justicia, reparación y no repetición. Antes de dar paso a la bienvenida, por último, quiero recordar que el 17 de octubre de 1987, Joseph Brzezinski, fundador de ATE de Cuarto Mundo, lanzó un llamamiento internacional para acabar con la pobreza extrema. 5 años después, la ONU reconoció ese día como símbolo de compromiso universal con la justicia social. Esperemos que dentro de 5 años, acorde con nuestros compromisos con la Agenda 2030, este día conmemore la lucha de aquellos y aquellas que erradicamos la pobreza.
Se lo debemos a esa parte de nuestra sociedad, a nuestras vecinas y nuestros vecinos que cada día resisten y enfrentan una injusticia que nunca debió de normalizarse. Y ahora sí, voy a dar paso al panel de bienvenida. Voy a invitar por orden a subir primero a Nicolaos Isaris, director de la representación de la Comisión Europea en España, después a Carlos Usia Rodado, presidente de APEN España y APEN Europa, y para cerrar a Rosa Martínez Rodríguez, secretaria de Estado de Derechos Sociales. Nicolaos Isaris, por favor, si puede subir. Buenos días a todas y a todos. Soy Nikos Isaris, el nuevo director en funciones de la Comisión Europea en España. Es un honor para mí darles la bienvenida en la Sala Europa, aquí en la representación de la Comisión Europea, en un día tan importante y significativo como hoy, en el que conmemoramos el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Quiero agradecer especialmente a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social por organizar este evento tan importante y felicitarles por la reciente publicación de su informe sobre el estado de la pobreza en Europa, presentado ayer mismo. Este informe es una herramienta fundamental que nos permite comprender mejor las realidades complejas que enfrentan millones de personas en situación de vulnerabilidad y pobreza. La erradicación de la pobreza es un desafío fundamental para nuestra sociedad y en la Comisión Europea estamos firmemente comprometidos con políticas que promuevan la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la protección de los derechos de todas las personas, especialmente de las más vulnerables. De hecho, estamos trabajando en la primera estrategia europea de lucha contra la pobreza, que se encuentra en fase de consulta, como lo ha dicho Ruth, de consulta pública hasta el viernes que viene, el 24 de octubre. Les animo a que participen. Además, también estamos trabajando en dos iniciativas que verán la luz este mismo año y que tocan muy de cerca el problema de la pobreza. El Plan Europeo para la Vivienda Asequible, cuya consulta pública cierra hoy mismo, y una hoja de ruta para un empleo de calidad. Y a esto se une el anuncio que hizo la presidenta von der Leyen en su discurso sobre el Estado de la Unión Europea, relativo a una iniciativa legislativa sobre el empleo de calidad. Además, la Comisión Europea financia la lucha contra la pobreza mediante diferentes instrumentos como los fondos de cohesión o los fondos de recuperación. Este encuentro de hoy nos invita a redoblar esfuerzos y a trabajar de manera conjunta desde todos los ámbitos para garantizar que nadie quede atrás, porque solo a través de la cooperación y la voluntad política lograremos construir un futuro en el que la pobreza sea cosa del pasado. Les deseo un evento productivo y enriquecedor y espero que las ideas y propuestas que surjan aquí contribuyan a impulsar acciones concretas para la erradicación de la pobreza en Europa y más allá. Muchísimas gracias. Voy a pedir, por favor, Carlos Usias, presidente de APEN España y APEN Europa. Buenos días a todas y todos. Señor director de la oficina, muchas gracias por habernos dejado esta sala. Secretaria de Estado, gracias por estar aquí, directores generales. Esta sala, antes lo comentaba, fue donde me eligieron por primera vez presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Solamente tengo una queja, es que la sala ha envejecido mejor que yo, ¿no? Y eso, en fin, nunca es muy agradable. Pero bueno, la verdad es que estoy contento, estamos contentos de estar aquí y además una sala que se presta a muchos temas y que tienen que ver con Europa. Lo ha apuntado el
el director, en estos momentos estamos viviendo en Europa una situación especial. Se está discutiendo lo que es el nuevo marco financiero plurianual, que es donde se materializará el nuevo presupuesto de la Unión Europea, que tiene que ver con estas cosas que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, esta estrategia contra la pobreza, que fue una iniciativa de doña Ursula von der Leyen cuando en su discurso de investidura, ¿no? Y las otras dos medidas que la acompañan, que están muy interrelacionadas, ¿no? Como es el tema de la vivienda, el plan de vivienda asequible, y el tema del empleo de calidad. Esto es especialmente importante. Por tanto, también es muy importante ver cómo se materializa todo esto en este nuevo marco financiero plurianual para que esto verdaderamente tenga una eficacia. Y también los métodos, ¿no? Y los sistemas de seguimiento, ¿no? Va a estar en el semestre, no va a estar en el semestre, cómo va a funcionar, cómo se van a hacer los procesos de seguimiento. Pero sí tengo que decir una cosa que de entrada nos ha gustado por parte de la Comisión, ¿no? A petición de la vicepresidenta, la directora general de Empleo, nos planteó a EAPN, y lo hemos tenido hace unas semanas en Oporto, un encuentro durante la cumbre social, hubo un encuentro paralelo con personas con experiencia en pobreza. Y esto fue a petición de la propia Comisión, no fue una iniciativa propia de la Comisión. Había una persona de cada uno de los países miembros de la Unión Europea que organizó EAPN, se nos pidió a EAPN que lo organizásemos, para ver qué opinaban ellos, qué consideraban que tenía que tener esa estrategia contra la pobreza, hacia dónde debería ir, cómo debería funcionar, y creo que fue extremadamente productiva. Por lo tanto, lo que sí estamos viendo es que hay una voluntad de que esto vaya adelante, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona, y tendremos que seguir haciendo esa labor de convencimiento y de dejar claro que más de 90 millones de personas en la Unión Europea pues merecen el tener esa atención por parte de las instituciones europeas. Y es verdad que las entidades sociales planteamos elementos como la necesidad de tener mejor sistema educativo, tener un mejor sistema sanitario, el tener unas políticas de vivienda dignas de tal nombre, el tener unos mejores servicios sociales que fueron, tras la crisis del 2008, quedaron muy tocados y que no se han terminado de recuperar, y en estos momentos tiene una situación muy complicada, ¿no? Y también tenemos que ver qué políticas hacen sostenible ese sistema. Y para eso también hoy vamos a hablar de políticas fiscales, ¿no? La política fiscal es esencial para el principio de equidad. Es muy difícil tener justicia social sin tener justicia fiscal. Por lo tanto, por ahí nos adentramos, ¿no? Somos una organización, como he dicho antes, de más de 8.000 organizaciones sociales, y entendemos que deberíamos tener respuesta a estos elementos que todos nos parecen especialmente importantes. El informe de pobreza no voy a entrar en los datos porque se va a ver en la mesa a continuación, algunas cosas ya se han comentado antes y por parte de Ruth, pero el informe de pobreza tiene algunos elementos que para mí me parece que son especialmente importantes. Primero, la importancia de la inversión pública. Y cuando hablo de inversión pública estoy teniendo en cuenta la inversión que hace la Unión Europea, la inversión que hace el Estado central, la inversión que hacen las comunidades autónomas y la que hacen los ayuntamientos, ¿no? Esta inversión en España consigue reducir en más de 11 millones la situación de pobreza, pero somos menos eficaces que en otros países de la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos que poner también el foco ahí, tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo. Y este informe intenta hacerlo. Y también ver cómo, además de ser más eficaces, cómo podemos hacer estas políticas más intensas, ¿no? Porque eso es especialmente importante. Y luego, y para no alargarme mucho más, porque es una apertura y además no alargarme mucho más, también es necesario tener claro que estas políticas de cohesión social, estas políticas de inclusión social son políticas de desarrollo, no son un lastre al desarrollo, que es una cosa que siempre se nos ha venido diciendo, porque nos decían aquello, sí, es una inversión, pero creérselo no. Hay que creérselo. No son un lastre al desarrollo, son políticas de desarrollo económico y, de hecho, la cohesión social no genera desarrollo económico, no es su consecuencia, porque también en el informe vemos cómo puede crecer el PIB y mucho, y sin embargo aumentar también la pobreza. Es decir, si no se hacen políticas específicas pensando en la erradicación de la pobreza, esto no se consigue. Y ojo, son necesarios dos tipos de políticas, las que van dirigidas a la erradicación de la pobreza, que son las que menos manejamos, y luego también las políticas que van a paliar los efectos negativos de la pobreza, que ahí es verdad que lo manejamos bastante mejor, pero no las confundamos, las dos son necesarias.
pero cada una tiene su misión. Algunas veces, alguna de ellas puede tener ese doble valor, pero la mayoría de las veces una cosa son políticas contra la pobreza, y ahí está mucho más vinculado a las políticas económicas, a las políticas fiscales y a las políticas de empleo, que las de paliar los efectos de la pobreza, que ahí ya entraríamos en otro tipo de políticas. Nada más, muchas gracias por estar aquí esta mañana, que tengamos una mañana productiva y desde luego que salgamos de aquí con la vocación de querer mejorar nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y doña Rosa Martínez Rodríguez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, por favor, si puede tomar la palabra. Gracias, Ruth. Buenos días a todos y a todas. Gracias, querido Nicolaos, director en funciones de la representación de la Comisión Europea en España. Gracias por acoger el acto y, bueno, como ha dicho Carlos, la Comisión Europea tiene un papel fundamental en la lucha contra la pobreza y esperamos que podamos seguir teniendo políticas europeas sociales y de lucha contra la erradicación de la pobreza. Gracias, querido Carlos. Miembros de EAPN, de todas las entidades sociales y del tercer sector de acción social que hoy nos acompañáis y, bueno, personas comprometidas con la justicia social, que veo muchas caras y os identifico entre ellas. Asumo con honor y con placer la representación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en este Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y quiero comenzar agradeciendo a EAPN su liderazgo y su trabajo constante de incidencia, la capacidad que tenéis de articular la voz de quienes viven en situación de pobreza y exclusión y también las propuestas en el ámbito de las políticas del Estado, de las comunidades autónomas, en el ámbito europeo y también en el ámbito local, de todo lo que tiene que ver pues como decía Carlos, ¿no?, de lucha contra la pobreza, pero también de mejorar y facilitar la vida de quienes están en situación de pobreza y exclusión. Yo os voy a dar datos que seguro que conocéis, pero creo que es importante que desde el Gobierno lo recordamos y que se vea que cuando hacemos política o cuando impulsamos nuestra acción institucional tenemos en cuenta los datos, porque los datos son parte del diagnóstico. Casi 13 millones de personas, más o menos el 26,5% de la población española, se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión. Y si nos vamos a los datos de pobreza infantil, que no nos cansamos de decirlo, es terriblemente alarmante. Más de un tercio de niños, niñas y adolescentes viven en riesgo de exclusión. Y quizá lo que sea más terrible e injusto de este dato, que ya lo es, porque estamos como cercenando los derechos de estos niños, niñas y adolescentes, es que lo que nos dice la evidencia es que la pobreza infantil determina, en la mayor parte de los casos, que estos niños, niñas y adolescentes van a vivir en una situación de pobreza y exclusión en su vida adulta. Es decir, estamos condenando a un tercio de la población española a vivir en situación de exclusión. Por lo tanto, es evidente, ¿no?, que las políticas públicas de redistribución y de lucha contra la pobreza, aunque han mejorado los datos en los últimos años, han reducido, pero no están dando los resultados deseables, tal y como señaláis en vuestro informe. En España, el 10% de las personas más ricas concentra más de la mitad de la riqueza nacional. Y si le damos la vuelta, el 50% de los hogares más pobres no alcanzan ni siquiera el 8% de la riqueza total. Y, por otra parte, mientras el 1% más rico del país paga un tipo efectivo de sus impuestos que es proporcionalmente inferior al que paga el quintil más pobre de la población española. La conclusión es clara. Los que más ganan pagan menos impuestos que los demás ciudadanos y, en la mayoría de las veces, además, recurriendo a ingeniería fiscal, algo que no está, por supuesto, al alcance de todo el mundo. Datos recientes de Gabriel Zucman, que está actualmente en el debate político y mediático, decía que con un impuesto mínimo del 2% a los patrimonios europeos de más de 100 millones de euros, permitiría recaudar en torno a 67.000 millones de euros que, destinados a fortalecer nuestros estados de bienestar, pues os podéis imaginar el impacto que tendrían. Y esto no debemos olvidarlo y es un acierto que en vuestro informe lo señaléis, que no hay debate posible sobre la erradicación de la pobreza si no hablamos de fiscalidad. Más allá de la fiscalidad, el segundo elemento
o uno de los elementos que están en el debate sobre la erradicación de la pobreza son las políticas específicas que se ponen en marcha. El trabajo que estamos realizando desde el Ministerio y desde la Secretaría de Derechos Sociales busca sobre todo cambiar la mirada en el abordaje de la pobreza y la vulnerabilidad. Consideramos, nuestra visión política, y así estamos trabajando, es que los derechos sociales no son o no pueden ser una mera herramienta de asistencia puntual. Son el pilar sobre el que se asienta una sociedad democrática y son la base sobre las que las personas construyen su proyecto de vida en igualdad de condiciones. Aunque conozcáis la mayoría de vosotros bien nuestro trabajo, no quiero dejar de mencionar las principales estrategias que hemos diseñado para avanzar hacia este cambio estructural y que recogen elementos centrales de la transformación que pretendemos avanzar en las políticas públicas de erradicación de la pobreza. Y me centraría en dos aspectos, el enfoque de derecho y la participación. La estrategia de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social contiene un eje específico de participación, ya que sin la implicación de las personas afectadas no hay políticas públicas eficaces. La estrategia de lucha contra el sinhogarismo, en la que han participado personas que lo viven y lo han vivido en primeras personas, supone esta estrategia un cambio de mirada en las políticas tradicionales relacionadas con el sinhogarismo y esperamos que sirva de palanca de cambio para esa transformación de las políticas públicas a todos los niveles para un problema creciente en nuestra sociedad. La estrategia para la igualdad, la inclusión y la participación del pueblo gitano, donde el Consejo Estatal del Pueblo Gitano ha tenido un papel fundamental en el diseño y lo está teniendo diariamente en su implementación y despliegue. Y, por último, la estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad, un proceso de desinstitucionalización que plantea un enfoque centrado en las personas y de base comunitaria para las personas que necesitan algún tipo de cuidado y apoyo. Como sabéis, esta estrategia se dirige a personas mayores, personas con discapacidad, personas sin hogar y niños y niñas en el sistema de protección. Sin embargo, creemos que el impacto que va a tener en lo que se refiere al cambio cultural y de mirada en cómo gestionar las vidas, los apoyos y los recursos de las personas que por distintas circunstancias desarrollan su vida en dispositivos de acogida tendrá a la larga, o un poquito antes quizá en el medio plazo, un impacto en otro tipo de recursos. Pero, desde luego, estas estrategias por sí solas no son suficientes y deberían ir acompañadas por medidas mucho más ambiciosas en dos ámbitos de actuación que señaláis en vuestro informe como claves para la erradicación de la pobreza: la vivienda y la política de rentas. Efectivamente, no puede haber lucha efectiva contra la pobreza si las personas no tienen acceso a una vivienda digna. El diagnóstico lo tenemos claro: el precio del alquiler, la especulación inmobiliaria, la dificultad de acceder a vivienda protegida son elementos claves que determinan hoy en día si un hogar está en situación de exclusión o no. En los últimos años ha habido una clara mejora de los salarios, gracias fundamentalmente al salario mínimo interprofesional, pero no ha sido suficiente para mejorar el nivel de vida de muchas familias, porque la vivienda está actuando como una aspiradora de riqueza y de renta en nuestro país. Y esto es así porque tenemos se han generado a lo largo de los últimos años unas estructuras de acumulación y de rentismo que permiten que unos pocos acaparen muchas viviendas, que obtengan grandes beneficios, mientras que en la otra cara de la moneda se empobrece a las mayorías sociales. Actualmente, 2 de cada 5 personas en régimen de alquiler se encuentran en situación de pobreza y de exclusión social, y casi el 40% de los hogares destinan a la vivienda el 40% de su renta. Esta situación lo que está haciendo es convertir la vivienda en una trampa de empobrecimiento. El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 acierta en el análisis y en el enfoque, aunque debería ser más ambiciosa en algunas medidas. Estamos a tiempo de incluir mejoras, especialmente en lo que se refiere al eje de vivienda social, mejoras que desde nuestro Ministerio vamos a plantearle al Ministerio de Vivienda. En cuanto a las transferencias sociales, el otro gran pilar de la lucha contra la pobreza, el impacto en España se situaba en un 22,9% en 2023, mientras que la media europea es un 34,7%. Y esta brecha de impacto o de efectividad es especialmente importante en el caso de la pobreza infantil. La efectividad de las transferencias sociales en reducción de la pobreza infantil es en España solo el 17%, mientras que la media europea es un 41%. 24 puntos porcentuales de diferencia en la efectividad de nuestras políticas. Obviamente necesitamos repensar y avanzar en las políticas de lucha contra la pobreza infantil.
Es claro que la protección social, tal y como está concebida, necesita cambios para facilitar el acceso, simplificándolo y desvinculando de cualquier resquicio asistencialista, que quedan, y muchos, en nuestras políticas y nuestros sistemas. Por eso seguiremos impulsando y demandando la implementación de la prestación universal por crianza como reconocimiento de un derecho de todos los niños, niñas y adolescentes de este país. La perspectiva universalista de esta prestación no es nueva en nuestros estados de bienestar. La sanidad, la educación son universales y las pensiones tienen su propio modelo de universalidad. Las rentas universales son garantía de redistribución y nos aleja de la burocratización y de la necesidad de fiscalización de las personas en situación de pobreza. Una política de redistribución universal va directamente relacionada, como decíamos, con la política fiscal. Pero si hablamos de burocratización y fiscalización, sí que me gustaría traer un ejemplo claro, que es cómo las ayudas de emergencia social están vinculadas y sujetas a la ley de subvenciones, exigiendo justificación documental de cada gasto a las personas más vulnerables. Es un error y es un cuestionamiento de la dignidad y de la autonomía de las ciudadanas y ciudadanos de este país que menos ingresos tienen. Por ello, desde la Secretaría de Estado, conocéis nuestra posición, queremos desvincular las ayudas de emergencia social de la ley de subvenciones y hemos incluido esta medida en la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que actualmente están en tramitación en el Congreso, al igual que la declaración de servicios esenciales de los servicios sociales, una demanda también ampliamente reconocida por parte del sector. Seguramente sea una de estas acciones de Gobierno que pasarán desapercibidas para la mayoría de la población, pero que creemos que van a cambiar el día a día de miles de personas de este país y que nos acerca a fortalecer los derechos sociales desde una mirada de dignidad y de autonomía. Hoy más que nunca quiero reiterar el compromiso tanto de la Secretaría de Estado como del Ministerio de Derechos Sociales con la erradicación de la pobreza como un eje estructural del proyecto que aspira a una sociedad justa, cohesionada y democrática. Nuestra obligación, y es la que compartimos con la Red de Lucha contra la Pobreza y con las entidades aquí hoy presentes, es pensar y construir políticas públicas que nos lleven en esta dirección y que la tarea de asegurar medidas estructurales que permitan avanzar en pasos contra la erradicación de la pobreza. Muchas gracias por vuestro informe, por la presentación, por la invitación y, sobre todo, por el trabajo diario que hacéis. Muchas gracias.